Y les decía que vamos a hablar de un asunto que ustedes no van a ver en otras televisiones, probablemente. Lo ven a lo mejor en algún periódico, pero vamos, poco más. Y es un asunto que es un escándalo mayúsculo, porque resulta que acaba de descubrir el Tribunal de Cuentas un agujero, un boquete de tal magnitud que no tiene parangón. Y es que el Ayuntamiento de Zaragoza, en el año 2011, ha dejado un agujero de 362 millones de euros. Bueno, a uno le puede decir, bueno, estamos acostumbrados a hablar de tantos millones de euros y no nos imaginamos cuánto es, que dice, bueno, ¿y esto qué significa? Pues significa que más de la mitad del presupuesto total de ese ayuntamiento es el agujero, y que lo había ocultado y que se ha descubierto ahora. Vean el vídeo que les hemos preparado Marta García Bruno, pero antes les voy a presentar ya a quien nos va a explicar en qué consiste este monumental boquete. Es Eloy Suárez, que es el candidato del Partido Popular ahí en el Ayuntamiento de Zaragoza, es el representante del Partido Popular, Eloy, y también eres el portavoz del Partido Popular en el Tribunal de Cuentas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Escándalo mayúsculo que ha pasado casi, no sé, de puntillas. Para nosotros no tan desapercibido, lo llevamos denunciando ya hace 3 años. Yo quiero circunscribir temporalmente el problema, porque es realmente lo grave, ¿no? Esto se produce en el año 11, año electoral, en el que Belloc pierde las elecciones de forma muy importante, el Partido Popular. Lo vemos en un vídeo y lo explicamos. Venga, el vídeo es de Marta García Bruno. Un agujero contable de 362 millones, una brecha que supera Marbella. Un informe de la Cámara de Cuentas descubre la verdadera cara del Ayuntamiento de Zaragoza. La gestión del socialista Juan Alberto Belloc desde 2003 ha dejado al quinto ayuntamiento de España como el consistorio con más facturas guardadas en los cajones. Fiscalizado en 2011, el agujero equivale a más de la mitad del presupuesto anual. Un informe que descubre hasta 27 irregularidades de maquillaje y desorden contable. Solo en el proyecto del tranvía el agujero asciende a 181 millones de euros. Resultado, un ayuntamiento rescatado con 175 millones de euros y un panorama actual que deja imágenes como estas. Huelgas de limpieza que han dejado así los parques de la ciudad. Una trampa contable que no ha dejado dinero para mantener los servicios públicos. Y pese a las evidencias, desde el PSOE niegan facturas en los cajones, pese a que la situación podría ser aún peor. Bueno, la situación podría ser aún peor, Eloy Suárez. Pues seguramente sí, ¿no? Al final del propio informe de la Cámara de Cuentas se deduce algo muy curioso, que el Ayuntamiento no ha querido aportar gran parte de la información que se le ha requerido, con lo cual, pues detrás de esa ocultación de la información, nosotros tenemos que presuponer que evidentemente hay más problemas. Algo sorprendente, algo muy sorprendente, es que Belloc tenía gastos de representación, los gastos de alcaldía que denominamos nosotros, por un importe de 500.000 euros que no ha justificado ante la Cámara de Cuentas. No ha justificado. ¿500.000 euros? Ante la Cámara de Cuentas. ¿En un año? Ayer, sin ir más lejos, subimos porque la oficina nuestra está debajo de la suya, a pedir la documentación, y se nos ha denegado el acceso a esa información. Ese es el escenario al que nos enfrentamos en estos momentos. Más de 552.000, si no me falla la memoria, que no tenemos explicación. O sea, casi 100 millones de pesetas en gasto, de pesetas, porque a la gente le cuesta hacerlo. Los gastos de alcaldía en estos momentos. Y no justifica el señor Belloc. Ante la Cámara de Cuentas no nos ha justificado, en el informe queda reflejado. No estoy diciendo nada que no se sepa, ¿no? Lo cual, ¿qué periodo de tiempo? Un año 11. Esto ¿En un año? Solo un año. Solo un año. Año 11. Los gastos que dispone son esos y no los ha. Pero ¿y un agujero de 362 millones de euros cómo se hace? Quiero decir, ¿de qué dinero estamos hablando? ¿En qué consiste esto? Es muy sencillo. Al final, lo que nosotros denominamos facturas en los cajones, que es ir gastando dinero cuando no tienes partida presupuestaria, pues esos son 171 millones. ¿El resto cómo se ha llegado? Pues simulando ingresos que luego se sabe que no se van a cobrar. Hay venta de suelo, hay ingresos de esos que llevan contabilizados mucho tiempo, 80 o 90 millones, que no cobrarás nunca, y en definitiva
eso es lo que le da pulmón al ayuntamiento para seguir gastando sabiendo que no puede gastar. Recuerdo que estábamos en año electoral, recuerdo que si estas cifras se hubieran sabido, evidentemente Belloc no hubiera sacado ni 10 concejales. Porque en el ayuntamiento usted ganó las elecciones, sí, evidentemente. Sí, nos quedamos a 1000 votos de la mayoría absoluta, son 31, sacamos 15, nos quedamos a 1200. ¿Y el Partido Socialista, el señor Belloc, sacó 10? Es el peor resultado de toda la historia. Y sin embargo, por 1000 votos, bueno, al final, se juntaron para que usted no gobierne. Sí, bueno, eso es la matemática, no hay nada que decir, al final 16 son más que 15, ¿no? Pero si se hubiera sabido esto, evidentemente las cosas posiblemente hubieran sido diferentes. Hoy ha habido una comisión hace un momento. Y es muy curioso, al final se reproduce el modelo de lo que decía Zapatero en el Congreso de los Diputados, poco menos que se nos ha acusado de violentar el prestigio del Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que decía Zapatero, el antipatriotismo, ustedes denuncian para que llevarnos a la ruina y no se ha querido hablar del informe. Hoy el vicealcalde y responsable de Economía no ha querido hablar absolutamente del informe. Se ha dedicado a decir que todo esto era un montaje del Partido Popular, que todo... O sea, el Tribunal de Cuentas es un montaje del Partido Popular, un informe. Niega la verosimilitud del informe, que es verdad que es provisional, pero bueno, al final, aunque haya pequeñas oscilaciones, las cifras van a ser de 300 y pico millones. Y lo que no están explicando, es cómo van a resolver esta situación, que a nosotros es lo que nos preocupa, porque al final, si, porque nos entiendan las personas que nos están viendo, si esta cifra se hubiera querido reconocer, quiere decirse que el presupuesto del año 11 había que haber hecho un ajuste de unos 300 millones de euros, con lo cual recortes por 300 millones de euros. Que es la mitad del presupuesto. No hubiera habido ni autobús, ni servicios públicos, no hubiera habido absolutamente nada, claro. Era año electoral, insisto, la misma dinámica que Zapatero, ¿no? Negar la crisis, negar la realidad económica. En el debate del año 2012, cuando se debate la cuenta general, la liquidación, yo ya dije, es que llevé yo ese debate que el agujero no es 300 millones. Claro, la verdad es que se asustó la gente, yo lo reconozco, pero al final el tiempo ¿Se quedó corto? Sí, bueno, me quedé corto porque tampoco teníamos toda la información. Y a todo esto Belloc es juez, y un juez, ¿cómo puede permitirse gastar esto? Un juez de carrera, quiero decir. ¿Y qué dice? ¿Cuál es, cuando ustedes le preguntan todo esto, aparte de decir que es una manipulación de ustedes del Tribunal de Cuentas, ¿cómo justifica gastos así? Bueno, pues Belloc hoy lo ha dicho en un medio de comunicación, que el informe no merece ninguna credibilidad, que la tiene razón el ayuntamiento y que esto se quedará en agua de borrajas. Creo que más o menos esa ha sido su expresión. Pero estamos viviendo una realidad que es muy curiosa. El Ayuntamiento de Zaragoza, esta legislatura, está siendo condenado permanente y constantemente por todo este tipo de triquiñuelas. ¿Por qué cosas, por ejemplo? Pues temas de denuncias de contratos, temas, una modificación presupuestaria que se hizo quebrantando la ley de 7,5 millones, la anulan. Y entonces lo que dice Belloc es sorprendente, es que los jueces no tienen idea, descalifica, lleva una guerra con los jueces que no deja de ser graciosa y divertida. Sentencia que no le gusta, descalifica al juez. Incluso el Consejo General del Poder Judicial estuvo a punto de alguna reprimenda que, bueno, pues al final se quedó en agua de borrajas. Pero Belloc se dedica a descalificar a todo lo que no le gusta. En esto es un artista. 2012 y 2013, es decir, porque esto se circunscribe exclusivamente al 2011 y es un mal, voy a decir, muy acentuado en Zaragoza, pero un mal español, que es el político que sin tener partida presupuestaria adecuada para el tema, gasta el dinero. Pero ¿qué ha ocurrido en el 2012 y en el 2013? Porque yo cada vez que voy a Zaragoza, ciudad que quiero, me quedo pasmado, se lo juro. Al llegar a la estación ya me da un pasmo. Primero por el frío que suele hacer, pero dicho esto, de un frío de pela. Segundo, porque sales y tienes una ciudad del agua que iba a ser espectacular y que hasta el teleférico ese que tienen ustedes está parado. Después te encuentras con que el tranvía que tiene que ir al centro, bueno, yo creo que es el transiberiano, el tiempo que lleva. Bueno, tenemos un AVE que pasa por ahí, precisamente vamos a hablar, responda si quiere Alfonso Rojo, y vamos a hablar de ese AVE que hoy sí es noticia nacional y de qué manera. Pero sobre esta cuestión que dice Alfonso... Pues sobre lo que dice Alfonso pasa lo mismo, las facturas siguen estando en los cajones, la propia Cámara de Cuentas reconoce una deuda no contabilizada de 200 millones de euros con cargo al tranvía y a cuestiones relacionadas con la estación que usted acaba de
describir y la sociedad Expo, 200 millones que no están contabilizados en deuda, es decir, esa parte de este agujero de 362 millones. En definitiva, tenemos la sensación que han seguido ocultando la realidad económica. ¿Pero por qué no se acogieron al plan de proveedores? Pues porque son facturas para acogerse al plan de pago a proveedores hacía falta tener reconocidas en la contabilidad las facturas. Eran unos 50 millones, estoy hablando del segundo plan, que al primero sí, y como estaban debajo de las alfombras, pues no pudieron hacerlo, no tenían reconocidas las facturas. ¡Qué disparate! Y por lo tanto no han podido pagar.